Muy bien, pues continuamos con nuestra clase de escuela dominical. Todavía seguimos teniendo esta hojita y estamos hablando de lo que es el tema eh, del origen de la Biblia. Estamos viendo y nos estamos enfocando en lo que es en cuanto al autor. Algo que recuerden, digo, para no entretenernos mucho, rápidamente, de lo que hemos visto la semana pasada o antepasada, de lo que recuerden. Pues primeramente, ¿quién ha sido su autor? Acerca de que fue el principal autor intelectual de la Biblia es el Espíritu Santo. Muy Por bien. medio de él los profetas dan el mensaje y, y pues dentro de ese mensaje está cargado lo que Dios quiere revelar a nosotros. Ok, muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo Son más? alrededor de 40 autores, ¿no? 40 autores. Y que sí que el autor es el Espíritu Santo. Muy bien, muy bien, muy bien. También vimos su propósito, ¿verdad? Si recuerdan que cuál es el propósito de la palabra de Dios para que el hombre de Dios, el pueblo de Dios, sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. La Biblia fue escrita por voluntad humana. De repente a alguien se le ocurrió hacer la Biblia y de repente dijo, ten pueblo de Israel o tengan cristianos, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. No, no. Todo ha sido minuciosamente cuidado y elaborado por hombres santos que han cuidado el texto y nos ha llegado a nuestras manos prácticamente tal como el Espíritu Santo lo ha, lo ha expresado. Muy bien. Bueno, ahí en nuestra hojita, de hecho, terminamos de ver lo que es Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 20, 21. También terminamos de ver Segunda a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Si lo recuerdan, que es donde vemos eso de que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia. Bueno, para comprender, ahí en las hojitas dice lo siguiente. Para comprender cómo llegó la Biblia a nosotros, hay que entender tres palabras o conceptos. ¿Sí? Recordemos que cuando hemos visto lo que es cómo leer y cómo interpretar la Biblia, pues no nada más es agarro y ya nada más la leo, ¿no? O sea, sí lo podría hacer, pero me va a costar muchísimo más trabajo, ¿sí? Pero si poco a poco voy entendiendo ciertos contextos, ciertos principios que tengo que aplicar a la hora de cómo leer e interpretar la Biblia, eso me va a facilitar mucho el darle una buena interpretación y entender realmente el mensaje que Dios quiere que yo entienda. ¿Sí me expliqué? Bien, pues no es diferente con el tema de lo que es la inspiración. Digo, no es diferente lo que es este tema en el cual Dios habla en cuanto a su revelación y dice otra vez, para comprender cómo llegó a nosotros la Biblia, hay que entender tres palabras o conceptos. El primero es revelación, ¿sí? El segundo es inspiración y el tercero es iluminación, ¿sí? ¿Alguien sabe a qué se refiere revelación? Cuando se revela algo, Bueno, casi la dar a palabra lo conocer. dice, ¿verdad? Revelación. Bien, lo vamos a ir viendo poco a poco. Inspiración, digo, quiero saber para saber a partir de dónde estamos posicionados. ¿Qué significará la inspiración? La fuente de algo que expresas o que... Ajá, es la fuente, el origen de lo que tú te provoca a ti generar un mensaje. Esa palabra creo que es la que más hemos tomado, ¿no? En estas últimas clases, ¿no? Hasta los poetas o los artistas dicen, tú eres mi musa inspiradora, ¿no? Cosas así, de ese tipo, o sea, la fuente de mi inspiración. Bien. Iluminación, ¿qué querrá Algo que decir? guía, que nos muestra, ¿no? Cómo dirigirnos. Mm, Puede ser, ¿sí? Entonces, más o menos esos conceptos, pues podríamos tener cierta idea, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que estos tres conceptos los encontramos en un pasaje. Vamos a primera a los Corintios, capítulo 2.
Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 16. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 16. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente. A esto se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Sí? Ahora, aquí Pablo está citando esta porción de las Escrituras y muy claramente está diciendo, y a esto se refieren las Escrituras, cuando dicen, ¿a qué Escrituras se está refiriendo? Pues todo lo que es el Antiguo Testamento. No podemos decir que Pablo se está basando en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento apenas se estaba formando y la única escritura o los únicos libros de la Biblia que contaban era todo el Antiguo Testamento. ¿Sí vamos bien? Sí lo entendemos. Bueno, ¿y qué dice? Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman. Y es interesante ver este pasaje que cita Pablo, porque dice, ninguna mente ha imaginado lo que Dios. Entonces, en otras palabras, ese concepto que muchas veces tiene el mundo de que, pues la Biblia la hizo un hombre, o la Biblia la hizo pues un cualquiera, por decirlo así, o un grupo, una secta, fue los que hicieron la Biblia y fueron los que se la dieron al mundo. No, ¿saben por qué? Porque aquí hasta la misma Biblia dice, porque ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. Y yo creo que sí podemos reconocer que la mente humana es demasiado corta para imaginar, para haber escrito todo lo que está plasmado en la Biblia. ¿Sí? Se ha hecho muchas comparaciones en cuanto a lo que es la Biblia y con otras obras literarias, y ninguna obra literaria puede ni hablar de todos los temas, ni hablar en cuanto a la sabiduría, o ni hablar de conceptos de ética como lo hace la Biblia. ¿Sí? Y ya hemos visto con anterioridad la gran concordancia. ¿Sí? Ahora, hemos visto que toda esta gran concordancia, como dijeron hace un momento, fue a lo largo de 40 autores, hablando prácticamente del mismo tema. Entonces, inclusive en obras literarias por otros, por autores fuera de la Biblia, muchas veces sí se puede notar cuando está un autor y comienza otro autor y etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay el tema de lo que es, perdón que en este momento hable mucho pueda hablar un poquito más de lo secular, pero por ejemplo en las películas de Marvel, ¿no? Algunos dicen, es que el escritor de las películas, hubo un tal escritor y pues las películas eran de cierta forma, pero cuando cambiaron de escritor o cambiaron de director y empezó, digamos, dentro de la misma saga, se ve ese cambio. ¿Sí me explico? Entonces, en las obras literarias del mundo, así es lo que sucede. Se ven esos cambios repentinos, ¿no? Y en el caso de la Biblia, aunque fueron más o alrededor de 40 autores, siempre hay esa continuidad. ¿Por qué? Porque el autor es ¿quién? Dios, el Espíritu Santo en específico. Bueno, versículo 10 dice lo siguiente: pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de ¿quién? De su Espíritu. Y cuando dice de su Espíritu, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, pues el Espíritu investiga
a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora, ahí en su hojita vemos que en 1 Corintios capítulo 2 del versículo 9 al versículo 11 que hemos leído, dice, ya estamos ahí en su hojita, dice, la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona lo revele. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y perdón lo que voy a decir a continuación, pero a veces nosotros como hombres, quienes tenemos esposa, ¿sí? A veces dice, es un gran misterio, ¿sí? Hay las mujeres, y espero, bueno, ahorita mi esposa está dando clase y no me va a escuchar lo que voy a, bueno, a lo mejor después va a ver el video, ¿verdad? Y cuando llegue a casa y me dé un sartenazo o un chanclazo, voy a entender por qué. Bueno, pero cuando está la mujer muy callada, está la mujer muy seria, el hombre se acerca con ella y le dice, ¿qué tienes? ¿Tienes algo? ¿Qué contesta la mujer? Nada, mire, chóquelas, estamos en el mismo, nada. Pero ella sigue con su actitud, ¿sí? Y el hombre, pero, oye, pero ven, que no tengo nada. Entonces, siempre el hombre tiene esa gran incógnita de qué es lo que le está sucediendo a su pareja, por decirlo de una forma, ¿sí? Y jamás vamos a saber, por eso es un gran misterio, lo que en ese momento las mujeres tienen o pasa por su mente o por sus emociones, ¿sí? No sabemos. Y solamente nos vamos a enterar hasta que ella quiera revelarlo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y bueno, pues este ejemplo burdo que acabo de, y ficticio, ¿verdad? Porque casi no pasa, este ejemplo que acabo de dar es solamente para enfatizar lo que también pasa con Dios en cuanto a la revelación. Y otra vez dice aquí la hojita, la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona lo revele. Dice, la única manera por la cual podemos saber lo que es Dios es porque Dios nos lo reveló. Y en el versículo 11 lo volvemos a leer y dice lo siguiente, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Así como dice, pues quién sabe qué tendrá esa persona o qué es lo que piensa, qué es lo que siente, solamente ella sabe. Y mientras no lo exprese, pues no sabemos qué es lo que le ocurre. ¿Sí me explico? Eso mismo lo está diciendo el texto, lo está diciendo la Biblia. Después dice, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí la primera palabra que nosotros estamos viendo o que estamos escudriñando, ¿cuál sería de las tres anteriores que mencionamos? Es la revelación, que viene de la palabra griega apocalipto. ¿Sí? De hecho, si nosotros recordamos, tenemos un libro, el último libro de la Biblia, que es, ¿qué nombre tiene? Apocalipsis, ¿sí? Y de ahí viene lo que es la palabra revelar. De hecho, la mala Biblia llamada de los Testigos de Jehová, ella sí pone el libro de revelación, porque traduce, ¿no? En el caso de nosotros, bueno, también sería, o sea, sería coherente que también se le ponga el libro de la revelación o revelación futura o algo así, pero Apocalipsis es prácticamente una transliteración, ¿sí? Realmente no es una traducción, simplemente es una transliteración. ¿Sí me expliqué? Entonces, algunos simbolizan, bueno, aquí dice que es quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar o correr el velo. Es como, digamos, lo que tenemos aquí, aquí atrás. Ustedes no saben lo que hay allá,
¿sí? Está oculto. Pero si yo corro, por decirlo así, el velo, ya ustedes se dan cuenta lo que hay. Eso es lo que significa o es lo que se refiere el concepto de revelación, dar, traer a la luz para que la gente o la persona lo pueda ver. Entonces, ya hemos dicho con anterioridad que Dios, en la Biblia, vamos a encontrar todo en cuanto a Dios. La respuesta es no. Solamente vamos a encontrar en la Biblia lo que Dios ha querido revelar de sí mismo para nosotros. Esto nos da a entender que hay muchas cosas también que están ocultas para Dios y que a lo mejor, y es cierto, no necesitamos ahorita conocer a Dios. Y lo que Dios, digo, conocer en cuanto a otros asuntos en cuanto a Dios y lo que Dios nos ha querido revelar en cuanto a Él, tiene que ver todo en cuanto a Él y la relación con nosotros, ¿sí? Todas las herramientas, todo lo que necesitamos saber entre la relación entre Dios y nosotros está plasmado en la Biblia y tiene un propósito, ya lo hemos visto, tiene un porqué para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Si estamos haciendo algo mal, ser corregidos, ser redarguidos, ser instruidos y todo, ¿para qué? Para que podamos ir adquiriendo esa nueva ética, ¿sí? Que está muy alejada del mundo y que en Dios vamos a ir aprendiendo. ¿Sí me explico? Y nos vamos a ir pareciendo cada día más a Él y comportarnos más como Él. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la palabra revelación, en otras palabras, eso es lo que significa. Y en el versículo 9, sí, bueno, otra vez versículo 11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio el espíritu de la persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto, ¿quién? El propio espíritu de Dios. Es por eso que quien debería de ser el encargado de poder compartir, revelar las cosas que Dios quiere revelarnos, tendría que ser a través de quién? Del Espíritu Santo, ni de los profetas, sino es del Espíritu Santo directamente. Entonces, qué es lo que nuevamente podemos ver? Que forzosamente tenemos que entender que es el Espíritu Santo obligatoriamente hablando, el único que puede revelar las cosas de Dios. Si no estuviera el Espíritu Santo, no podríamos, o en la persona, más adelante lo vamos a ver, ni podría revelar nada, ni podríamos entender nada. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. En el versículo 9 y versículo 10 dice lo siguiente, nuevamente regresamos. Y a esto se refieren las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Entonces, el Espíritu Santo va a revelar lo que tiene de parte de Dios a quienes lo aman o a quienes no lo aman. Pues a quienes lo aman. En otras palabras, ni el Espíritu Santo ni Dios van a perder su tiempo con las personas que no les interesa nada de Dios. ¿Me explico? Dios no va a perder su tiempo derramando su espíritu a las personas a quienes lo desprecien, sino todo lo contrario. Y versículo 10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu, dice, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Cuáles secretos profundos de Dios? Los que Él quiso revelarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, creo que es demasiado entendible lo que estamos viendo aquí en cuanto a la revelación y podemos entender de que esta revelación que Dios da es a través, ¿quién? De su Espíritu Santo. Es una revelación que Él quiso revelarnos, ¿sí? No más allá, sino lo que Él solamente quiso
revelarnos por medio de su Espíritu Santo. Y si no fuera por medio del Espíritu Santo, no podríamos entender o ver lo que Dios tiene preparado para quienes lo amamos o lo aman. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Seguros? ¿Sí? Entonces ya entendimos lo que se refiere con revelación. ¿Sí? Bien. Siguiente palabra que vimos y es inspiración. ¿Sí? Detalladamente lo vamos a ver en 1 Corintios, es el texto que estamos estudiando. 1 Corintios capítulo 2, del versículo 12 al versículo 13, dice lo siguiente. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. ¿Sí? ¿Qué dice ahí en nuestra hojita? Y aquí utiliza, en cuanto a la palabra inspiración, hay dos palabras que utiliza la Biblia para este concepto. Primera, vemos el adjetivo que es teoneutos, que significa inspirado por Dios, soplar, teos. Teos significa Dios. Neo, respirar. Es como si Dios mismo soplara, por decirlo así. Y esta cita fue parte de la que nosotros leímos en 2 Timoteo capítulo 3, 16. ¿Sí recuerdan? Sí, ese adjetivo en el cual Dios inspira, ¿sí? Referente al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esta palabra es utilizada precisamente para dar a entender que Dios está soplando, ¿sí? Que Dios está prácticamente de su mismo respirar, le está como que, no tanto, ¿cómo decirlo?, hablando al oído o haciendo que el hombre entienda su mensaje. ¿Sí me explico? Porque hay muchos de ellos que, y sobre todo más en el Nuevo Testamento, que muchos de ellos al escribir nunca pensaron o nunca sintieron de que sus textos iban a ser parte de la Biblia, ¿sí? O en este caso, del Nuevo Testamento. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, esa palabra o ese concepto lo vemos en 2 Timoteo con la palabra teoneutos. En 2 de Pedro, que también es un texto que ya leímos, capítulo 1, versículo 1, está como verbo, ¿sí? Y este verbo viene de la palabra fero, que significa llevar, traer, cargar, producir, sustentar, ¿sí? Y dice, se traduce siendo inspirados. En el uso de este verbo se significa que fueron llevados o impelidos, ¿sí? De hecho, abajo de nuestras hojitas, porque muchos dirán, bueno, ¿y qué significa impelidos, no? Impelidos significa, o la traducción es dar empuje para producir, para producir un movimiento. Esto lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, es como si, es como el viento cuando llega a las velas de los barcos, son empujados los barcos a través de ese aire que reciben en las velas y son llevados. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, son guiados. En la antigüedad los barcos no podían prácticamente navegar así nada más sin viento. Necesitaban forzosamente la fuerza del viento para poderse ellos dirigir a tal lugar o al lugar deseado. Nada más le iban dando movimiento a la vela y los barcos eran dirigidos, ¿sí? Bueno,
En el uso de este verbo se significa que fueron llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo. Significa que el escritor ha sido controlado por el Espíritu Santo de Dios, de forma que no puede ser culpable de ningún error en lo que se escribe, ¿sí? A pesar, fíjense muy bien, y esto es bien importante, a pesar del carácter y vocabulario del escritor humano, dice, sino que siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por él. En otras palabras, ¿qué es lo que se entiende por lo que es la palabra inspiración? Que cada uno de los autores tenía una forma de ser, sí. Tenía una forma de pensar, sí. Tenía un vocablo particular, sí. Sí, pero Dios, a través de su Espíritu Santo, el mensaje que Dios quería plasmar en ellos, los motivaba, ¿sí? Los guiaba, pero ellos tenían completa independencia, ¿sí? Para poder escribir de la forma en cómo ellos escribían. Por ejemplo, es muy claro cuando uno puede ver las epístolas de Pedro y tienen un cierto vocabulario, usan ciertas palabras. En el caso de Lucas, también tiene un vocabulario, un griego un poquito más alto, de más alto nivel, más complejo. Entonces se puede ver esa diferencia. Es por eso que se ha notado que a pesar de que el Espíritu Santo ha guiado a todas estas personas, tanto desde el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, Dios les ha dado esa libertad de poder usar las palabras que ellos conocían. ¿Sí? Por ejemplo, por eso puse este ejemplo de la palabra impeler, porque digamos en mi caso, digamos, no es una palabra que yo puedo usar comúnmente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por ejemplo, así como dice aquí, que es dar empuje para producir movimiento. ¿Sí? O sea, yo le digo a mi hijo, hijo, no sé, aviéntame la pelota. ¿Me entiende, no? Pero si yo le digo, hijo, impéleme la pelota, ¿ven que me va a entender? O sea, porque no es, bueno, ahorita sí ya, pero no es una palabra muy común. ¿Sí me explico? Que uno puede usar, pero es español, son palabras que igual también son importantes conocerlas, incluirlas en nuestro vocabulario, pero no son muy común que las usemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los escritores? Que muchos de ellos, pues no tenían realmente un vocabulario muy vasto y hay otros que sí. ¿Sí me explico? Entonces, unos usaban una palabra, otros usaban otras palabras, pero el mensaje que era el mismo. Sí, el mensaje que Dios quería revelar, el mensaje que Dios quería compartir, es el mensaje que ellos captaron y con sus propias palabras lo escribieron. Si vamos bien, ¿sí? Ahora entendamos que hay mucha gente que piensa que la inspiración se refiere como si estos escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fuesen poseídos, ¿no? Porque alguna vez cuando recién comenzaba yo en el cristianismo, alguna vez escuché a alguien, pero bueno, ahorita ya digo, ¿por qué no le dije? No es cierto, pero pues uno va aprendiendo, sí, y todo. Y lo que nos decía es de que, fíjense cómo me lo plantearon, es que los de la Biblia, así me dijo, pues como que se ponían en trance. Dice, y algunos hasta ponían los ojos en blanco. Y tenían el papel y, y con la pluma, así empezaban a escribir. Y así con los ojos en blanco. Y yo dije, ay, eso parece mucho como si fuera una posesión demoníaca, ¿no? Eso hasta me acordaba de ciertas películas, ¿no? De cuando hacían ese tipo de cosas. Y eso no es la inspiración. Eso no es lo que Dios hizo con ellos, ¿no? Inclusive, hay muchas personas o muchos pastores o líderes en cuanto a una enseñanza, hay a veces que pues tú
tu mensaje, sabes lo que vas a hacer y de repente te sale y 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 después, por ejemplo, en mi caso, después ves los videos y dices, ah, caray, ¿a poco dije eso? ¿Y por qué lo dije? Y todo. Y a veces uno siente eso en que Dios te está revelando, o inclusive citas que muchas veces ya ni recuerdas y de repente te acuerdas y que lo que dice acá, lo que dice allá, y complementa esto y complementa aquello. Entonces, todo eso, pues lógicamente tú lo dices a tu forma de ser, pero si el Espíritu Santo está en ti, te va llevando, te va impulsando, te va recordando, ¿sí? Y cuando compartimos el mensaje de salvación también con las personas, también ahí está el Espíritu Santo recordándonos, avisándonos en cuanto a, mira, ahora háblale por este lado, mira, háblale por aquel lado, recuerda este texto y así. ¿Sí? Entonces, todo eso lo hace de una forma o nos deja tener esa cierta libertad de hablar conforme nuestro vocabulario, pero el mensaje es el mismo. ¿Sí me expliqué? Entonces, debemos de entender eso, que cada autor, escritor o cada escritor de la Biblia, en ningún momento se le fue violada su voluntad, su criterio, su personalidad, sino que cada uno de estos escritores conservaron su personalidad, su forma de hablar, pero guiados a poder revelar y compartir el mensaje claro que el Espíritu Santo los inducía a decir. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, hasta aquí, ¿no? Entonces, si vamos entendiendo lo que es revelación, lo que es inspiración, ¿sí? Vamos más adelante. En 1 Corintios, capítulo 14, capítulo 2, del versículo 14 al versículo 16, vemos lo que es la iluminación. Dice lo siguiente, pero los que no son, ¿qué? Espirituales. Ahora, ya hemos visto en clases o predicaciones anteriores que hay gente que son espirituales y que hay gente que pues no son espirituales. Inclusive en la misma historia del pueblo de Israel, podemos ver ocasiones en las cuales el pueblo de Israel era espiritual, siendo guiados por Dios, y en otras ocasiones nada espirituales. ¿Sí? Su espiritualidad, su moral estaban completamente por el piso, ¿sí? Y no tenían una comunión con Dios. Bueno, pues aquí en el versículo 14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Sí? Es bien importante por eso hay muchas personas que sin ser espirituales, sin tener una relación con Dios, sin tener el método adecuado, la Biblia no la pueden entender. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es por eso que Dios es muy estricto, se guarda y todo, para que todas las personas que realmente busquen a Dios, ¿qué dice en Juan capítulo 4, en el diálogo de Jesús con la samaritana? Que Dios busca a los verdaderos adoradores, que la busquen en espíritu y en verdad. Y a tales, ¿sí? Dios los busca, ¿sí? Entonces, es importante ese detalle. Ya hemos visto con anterioridad cómo cada ciencia o cada ramo de la ciencia tiene sus propios métodos. Veíamos clases anteriores en cuanto al tema de la existencia de Dios, como, eh, por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero civil, ¿sí? Aunque tenga los métodos y todo en hacer, es una ciencia también, la física y todo lo que es el manejo de las estructuras, los pesos, los materiales, él no me va a poder decir nada en cuanto a cómo, por ejemplo, aliviar o hacer una operación
quirúrgica, ¿sí? Porque no tiene los medios para poder hacer una operación. Ni el doctor tiene ni los conocimientos ni los medios para qué, ni para construir una casita de perro. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la Biblia? El detalle más importante es de que si el Espíritu Santo no está en la persona, a la hora de acercarse a la Biblia, ¿qué va a pasar? ¿La va a entender o no la va a entender? No la va a entender, ¿sí? En un principio, el pecador o la persona cuando se acerca a la Biblia, ¿sí? Cuando realmente reconoce su condición de pecado, cuando realmente entiende, ¿sí? La maldad, cuando realmente que ha hecho, cuando realmente entiende que necesita ser salvado, en ese momento, por otras partes, que dice la Biblia, dice que el Espíritu Santo es el que, ¿qué? Redarguye, convence a la persona de pecado. Pero ¿quién es el que está actuando en la persona? El Espíritu Santo. Y otra vez volvemos, si no fuese por el Espíritu Santo, esa persona no podría entender el mensaje de salvación, ni mucho menos ir más allá sobre temas de la Biblia. Y otra vez dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. ¿Y no es acaso lo que el mundo hasta hoy en la actualidad dice acerca de la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo la Biblia? ¿Cómo puede ser capaz que la Biblia dice eso? ¿Sí? Y juzgan de una forma incorrecta lo que es la Biblia. Lo juzgan que es un libro que religioso, cuando ya lo hemos visto que la Biblia no tiene absolutamente nada de religiosidad o que nos invite a nosotros a ser religiosos. ¿Sí vamos bien? Así como no es un solo libro, sino 66 libros. Entonces dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Sí? Y esto es bien importante. ¿Sí? Es bien importante que que esté claro para nosotros. Cuando una persona es espiritual, ¿qué es lo que va a pasar con la Biblia? Le va a ser más digerible. ¿Sí? Y de hecho hay algunas personas que a lo largo de este tiempo, con las que hemos convivido, compartiéndoles la palabra, dicen, es que me acuerdo que cuando tú en un principio nos hablabas, pues la verdad es yo pensaba en otras cosas, me distraía, mi mente se iba por otro lado, realmente no entendía y todo. Sí, me aburría. Pero cuando después ya reconocí, entendí mi situación de pecado, cuando acepté a Jesucristo como mi medio de salvación, ¿sí? Cuando ya fui espiritual, ahora leemos la Biblia y la empiezo a entender. Empiezo a comprender el mensaje de Dios para mi vida. De eso sí, yo he sido testigo de muchas personas o personas que me han dicho eso. ¿Sí? Y cuando leo aquí Corintios, digo, no es que diga, sí es cierto lo que dice la Biblia. No, porque la Biblia siempre va a tener la razón y la Biblia siempre es la verdad. Pero lo que veo yo aquí en Corintios es eso, que la experiencia de muchas personas que se han atrevido a expresar eso de que antes, cuando no eran espirituales, no entendían nada de la Biblia y cuando se acercaron a Dios, ahora les es muchísimo más fácil entender la Biblia, entender el propósito de Dios para su vida. Y otra vez, dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Versículo 15 dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas,
pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. En otras palabras, quienes somos espirituales, quienes podemos entender la ética de Dios, el concepto que Dios tiene acerca de todos los temas referente a la vida del ser humano, ¿sí? Es muy claro para nosotros. Por ejemplo, ahora que está muy de boga en lo que es el matrimonio igualitario y las diferentes, la pluralidad de las familias y ahora que lamentablemente se ha puesto en los libros de texto aquí en México, que nosotros que somos espirituales, que tenemos los conceptos correctos de Dios, ¿qué podemos decir? ¿Eso está bien o está mal? Está mal, ¿sí? No, pero es que ¿por qué no aceptas y todo? Está mal. Primeramente porque Dios no ha diseñado que las familias sean de esa forma, ¿sí? Y con base a lo que Dios ha diseñado es lo mismo que yo pienso. No por religiosidad, sino porque simplemente vemos el propósito que Dios tiene para poder simplemente el crecimiento de la población. ¿Entre dos mujeres pueden tener hijos? No. ¿Entre dos hombres pueden tener hijos? No. Sí, solamente hay hombres y solamente hay mujeres. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, es aquí lo que dice otra vez, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, ¿sí? Podemos evaluar y decir esto sí y esto no. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque tenemos la revelación de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos la moral y la ética de Dios en su palabra. ¿Me explico? Por eso lo podemos decir. Por eso podemos tener ese discernimiento de que esto está bien y esto está mal. Y no hay puntos medios. O está bien o está mal. Así es. Como el blanco es tan diferente del negro. Dice otra vez, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Por qué el mundo no puede decir que yo estoy mal? Cuando digo que los matrimonios igualitarios no está bien porque va contra la voluntad de Dios. ¿Por qué ellos no me pueden decir que yo estoy mal? ¿Cuál sería su fuente? ¿Cuál sería su ética? ¿Cuál sería de donde ellos se basan? Solamente se basan en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de legislar. ¿Sí? Porque tristemente cuando se hacen ese tipo de reglas, ese tipo de aceptaciones dentro de la ley, no investigan, ¿sí? Tristemente son más cosas políticas, ¿sí? Que realmente lleven a un mejoramiento de una nación. Tristemente, ¿qué es lo que dicen? Y redundo en este tema de los matrimonios igualitarios. No es que los países de primer mundo sí ya aceptaron estos matrimonios y aceptaron otras perversidades muchísimo más, ¿no? Inclusive países que ya aceptaban ya en los matrimonios, no tanto para decir pedofilia, pero ya aceptaron los matrimonios de una persona adulta con con un infante. Ya está legislado. ¿Pero por qué? ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a la historia con los egipcios, con los romanos, con los griegos, sobre todo estos dos últimos, ¿sí? Que eran unos depravados y perversos de primera, ¿sí? Eso no los hizo a ellos mejores ni hubo un crecimiento. Fue el principio de su descenso y de la destrucción de cada uno de estos imperios. Entonces, si una sociedad y un país puede llegar hacia ese nivel, no es de que vamos a crecer, ¿eh? Ya estamos en picada como nación, como sociedad, ¿sí? Porque inclusive hay gente que ya ha dicho, ay, es que como esos pensamientos tan arcaicos,
¿Sí? No, es todo lo contrario. El comportarte como un vil animal y poder tener coito hasta con animales, no me digas que eso es desarrollado, ¿sí? Eso es ser más arcaico, eso es ser más comportamiento animal que intelectual. Porque una persona que realmente es intelectual, que es moralmente correcto, que es inteligente, va a hacer todo en prosperidad, tanto del mismo, su familia, su nación. ¿Sí? Lo va a alejar de una depravación y cosas que van a destruir a la nación. ¿Sí? Entonces, aunque los legisladores hayan dicho, no, pues ahora es obligatorio que lo acepten, pues no lo aceptamos. Aquí en Aposento Alto no aceptamos los matrimonios igualitarios, ni los matrimonios entre un infante y una persona mayor. No lo aceptamos. ¿Por qué? Porque es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado en cuanto a la moralidad de Dios. Y ellos, al no tener ninguna base moral, ninguna de las personas que están allá afuera nos pueden decir que estamos mal nosotros. Preguntaríamos, ¿por qué? ¿Por qué estamos mal nosotros? ¿En qué te basas? ¿Sí me expliqué? Es un tema bastante amplio esto, pero sí quería yo, hacía una embarrada, poder hablar sobre este asunto y poder eh, resaltar que nosotros, como hijos de Dios, que estamos recibiendo la inspiración de Dios, la revelación de Dios, la iluminación de Dios, podamos ver que Dios es nuestra moral, es nuestra ética y es lo que nos guía, ¿sí? Completamente alejados. Y lo que dice el mundo no tiene ningún principio de absolutamente nada. Y versículo 16 dice lo siguiente, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? ¿Sí? Recordemos que Dios es Dios, ¿sí? Y nadie está por arriba de Dios. Recordemos que Dios es la persona más inteligente, más sabia. Y si nos dice otra vez en cuanto al tema del matrimonio igualitario y todas las demás decadencias que han hecho dentro del matrimonio, si Dios lo expresa que debe de ser de esa forma, es porque, no, y quiero que entiendan, no es porque Dios lo está mandando así, sino es porque es la mejor forma en que el ser humano pueda funcionar. ¿Sí? Dice más adelante, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Entonces, nosotros vamos a entender las cosas de Dios porque primeramente está el Espíritu Santo con nosotros, ¿sí? Que Dios, ¿qué? Lo ha revelado, ¿sí? Y a través de esa revelación nosotros podemos aprender a tener, ¿qué? La mente de ¿qué? De Cristo. Y sin darnos cuenta, hablamos de tres personas diferentes. ¿Sí se dieron cuenta? ¿De quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad, que muchos niegan y que en este pasaje también nos muestra cómo ellos en concordia son parte también de nosotros y de la inspiración. Recordemos que Jesucristo, Dios, se hizo hombre. ¿Sí? Y muchos dirán, bueno, y bueno, pero ¿por qué tú dices que no pecó? ¿Sí? ¿Cómo fue que se alejó del mundo? ¿Cómo es que Jesucristo pudo defenderse y ante la tentación pudo salir avante? Y cuando llegó el día de su crucifixión, él se pudo ofrecer como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin pecado, sin mancha, completamente perfecto. ¿Por qué lo hizo? En principio, porque Jesucristo tenía una mente
completamente diferente al mundo. Porque Jesucristo no pensaba como el mundo, Jesucristo pensaba como Dios. Pero no por ser Dios, sino por todo lo que Dios nos ha revelado, por todo lo que Dios nos le inspiró a hombres santos, por todo lo que Dios iluminó y dio y trajo a la luz. Es por eso que Jesucristo tuvo esa forma de pensar. Ahora, ¿nosotros podríamos llegar a tal nivel de Jesús? Nosotros podemos decir no, pero ese es un pretexto, ¿sí? Y como por ahí se ha dicho, realmente nosotros lo podemos hacer, pero el detalle es de que no queremos. Sí sabemos, pero no queremos. Por ejemplo, la esposa, en cuanto a su relación con su esposo, ¿por qué la esposa a veces no trata bien al esposo? La esposa sabe lo que tiene que hacer, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por falta de ignorancia? No. ¿Porque no sabe? No. Porque no quiere. ¿Por qué el esposo no trata bien a su esposa? ¿Porque no sabe? Porque no quiere. Porque nosotros como creyentes no seguimos y ponemos como esa gran meta día con día poder tener la mente de Cristo, ¿sí? Cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ya sabemos que no tenemos que robar, no tenemos que mentir, no tenemos que hacer todo lo que viene a la ley como recomendación. ¿Y por qué no lo hacemos? La respuesta es porque no queremos. ¿Sí? Y cuando se dice, será imposible, podremos llegar ante esa forma limpia, santa que tuvo Jesucristo, la respuesta es sí. ¿Pero por qué no llegamos? Porque no queremos. ¿Sí? Y esa es también nuestra triste realidad. Y es por eso que en ese de no queremos, pues lógicamente recibimos ¿qué? Disciplina. Porque sabemos las cosas de Dios, sabemos su forma de pensar, sabemos lo que Dios piensa en cuanto a ciertos temas. Y si no somos obedientes o receptivos a su recomendación, a su consejo, recibimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero como dice aquí, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Y una persona que está allá afuera va a poder pensar de la misma forma que Jesucristo pensó? No. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí vamos bien? Sí, bien. Ahora todavía nos falta un párrafo, ¿verdad? Ahí en nuestra hojita. Y es en cuanto al tema de la iluminación. Dice lo siguiente. Permítanme. ¿Qué es la iluminación? Se trata del poder de entender la Biblia. El hombre natural, o sea, el perdido, no puede recibir las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Si nosotros recordamos el relato de Juan capítulo 3 del 5 al 12, habla acerca del relato que tuvo Nicodemo con Jesucristo, ¿no? Y donde Jesucristo le dice, de cierto te digo que no podrás entrar al reino de los cielos si no nacies de nuevo. ¿Sí? Bueno, entonces Jesucristo ahí es muy claro decir, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y también, en otras palabras, podrás entender todas estas cosas si no naces de nuevo. Recordemos en Juan capítulo 1, versículo 12, dice aquellos que le recibieron, versículo 11, 12 en adelante,
Dios le dio las potestades de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son nacidos por voluntad humana, sino es por voluntad de Dios, nacidos espiritualmente. Y es lo que en Juan capítulo 3, luego Nicodemo le dice a Jesús, ¿y cómo puede un hombre regresar nuevamente al vientre de su madre? Y que le dice Jesús, ay, te estoy hablando de cosas terrenales y no entiendes. Ahora, cuando te hablo de cosas celestiales, ¿sí? No estaba entendiendo absolutamente nada Nicodemo. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo, no había nacido de nuevo. ¿Sí? Ahora, vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículos del 29 al 35. Hechos, capítulo 8, del 29 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿sí? ¿De qué forma se lo dijo? No sabemos, no lo especifica la Biblia, pero Dios, el Espíritu Santo en especial, ¿sí? Y ahí a diferencia de esta secta que se llama los Testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pues aquí vemos que muy claramente el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿sí? Y yo entiendo que una persona puede expresarse de una forma libre, ¿sí? Y lo que es una energía, pues no tiene una personalidad, ¿sí? Como ellos plantean, pero el Espíritu Santo sí tiene una personalidad porque es una persona y tiene inclusive autoridad para decirle a Felipe, Felipe, acércate y camina junto al carruaje, ¿sí? Después, versículo 30 dice, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al versículo 34, dice, y el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esta misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está citando a lo que es Isaías 53, y Isaías 53, si recordamos, está hablando acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo casi 900 años antes de que Jesucristo viniera a padecer con nosotros, por nosotros, perdón. Bueno, sí, también padeció con nosotros, aguantando a semejantes personas, ¿verdad? Sí, entonces, aquí es muy claro también el mismo etíope que dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Quién inspiró a Felipe para que se acercara al carro? Otra vez, ¿a quién vemos? Al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién le pudo ayudar a Felipe para que le compartiera al etíope? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró Isaías capítulo 53? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos en este acto, en este relato histórico del etíope y con Felipe, esa gran diferencia de cuando una persona pues no ha creído y después ya entiende, ¿sí? Porque el Espíritu Santo obra, ¿sí? Y ahora, y es muy bonito esta ilustración, o bueno, este acontecimiento que pasó, porque recordando lo que dice Jesús en Juan, que dice que el Espíritu Santo redarguye, no, fue Pablo en Romanos, pero redarguye, ¿sí? El Espíritu Santo redarguye al hombre
de pecado. Ah, no, fue Jesús, sí, perdón. Fue Jesús en Juan, derragulle al hombre de pecado. ¿Sí? Y el Espíritu Santo utilizó a Felipe como un medio para convencer a esa persona. Entonces, también es importante que si nosotros somos buenos instrumentos, si nosotros somos buenos espiritualmente hablando, ¿sí? Y conocemos la Escritura, podríamos ser buenos instrumentos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación a aquellos que también quieren saber acerca de Dios. ¿Sí me expliqué? Porque el eunuco estaba leyendo la Biblia, pero no entendía. Y se esforzaba, pero tristemente no entendía. ¿Sí? Y si en un momento tal vez no entendamos o por qué nos subimos a tal camión o por qué pasa cierto acontecimiento en nuestra vida y todo, y de repente vemos, pues surgió y le pudimos compartir del Evangelio, podamos entender que inclusive fuimos instrumentos para compartirle a esa persona acerca de la salvación. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Reclamaciones? Bien, seguimos adelante. La persona que es el templo del Espíritu Santo y está lleno de él, puede entender las cosas, las escrituras a base del estudio y la oración. El Espíritu Santo es el maestro divino. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, ya para concluir. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 27. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Ustedes han recibido al Espíritu Santo. ¿Qué recibimos? Al Espíritu Santo. Juan, ¿a quién se lo está diciendo? Ya prácticamente, ya sea judío, ya sea gentil, se está dirigiendo a la iglesia en general. ¿Sí? Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y estas palabras tienen un peso enorme porque prácticamente nos está diciendo, y como dice ahí, no necesitamos prácticamente de nadie que nos enseñe, porque está el Espíritu Santo ahí enseñándonos. Pero la pregunta es, ¿tú estás en convivencia total con Dios? Tanto que el Espíritu Santo es capaz de enseñarte, de guiarte a través de tu lectura. Si no lees la Biblia, si no oras, ¿tú crees que el Espíritu Santo te va a revelar y te va a ir guiando? No, ¿sí? ¿Te va a recordar textos que jamás has leído en tu vida? No, ¿sí? Por lo menos decir, ya leí una Biblia, ya leí en un año la Biblia, o o en 2 años, o lo que sea, ya por lo menos ya leí una vez la Biblia en mi vida. Pero si ni eso hemos hecho, ¿cómo es que le pedimos a Dios, revélame, enséñame, recuérdame? ¿Sí? ¿Qué dirá el Espíritu Santo? Pero si no me lees la obra magna que yo hice, no la lees, ¿cómo te voy a recordar? ¿Cómo te voy a decir, mira, en este caso recuerda lo que hizo Gedeón, o recuerda lo que hizo Salomón, o recuerda lo que hizo David, o recuerda lo que estaba en Isaías, o recuerda lo que estaba en Jeremías, o recuerda lo que hizo Jonás? Si no los has leído, ¿Cómo se te va a recordar? ¿Me explico? ¿Sí? Y si ni mucho menos
estamos en oración, mucho menos podemos tener esa comunión con Dios. Porque es cierto, como dice aquí, y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe. Pero también hay un gran peligro en muchas personas que no entienden este texto y que pueden espiritualizar todo. Porque lamentablemente por ahí muchos se han levantado y han dicho, no, es que hoy Dios me reveló esto. ¿Sí? El Espíritu Santo está en mí y Dios me reveló. Pero lo triste es de que agarran y hasta la Biblia le hacen a un lado. Dicen, Dios me reveló que he visto tristemente mujeres que se han levantado en el púlpito y han dicho, es que Dios me reveló que si una mujer usa maquillaje y usa gel para peinarse, eso es de Satanás. ¿Dónde está en la Biblia? Sí. Algo que tenemos que entender, que lo que Dios nos revele, o lo que Dios nos enseñe, o lo que Dios nos explique, va a ser conforme a qué? A la palabra de Dios. ¿Serán revelaciones nuevas? No, ya no hay revelaciones nuevas. Entonces, por eso del maquillaje, eso del usar gel, o que las mujeres se procuren y que digan es de Satanás, debe de tener sustento bíblico. Y todo lo que nosotros digamos mañana, cada 8 días, cada vez que nos reunimos, tanto en la escuela dominical como en la predicación, tiene que tener sustento bíblico, ¿sí? Si no tiene sustento bíblico, no tiene un respaldo del Espíritu Santo. Y si no tiene un respaldo del Espíritu Santo, estamos hablando de nuestro propio corazón. Y resulta ser que podamos ser como aquellos profetas del Antiguo Testamento que solamente eran o servían para alejar al pueblo de Israel de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, tenemos que tener cierta comunión con Dios, cierta relación con Él a través de la oración. De hecho, la semana pasada hablamos acerca de la oración y el cómo Jesucristo, para Jesucristo era muy importante enseñarnos la importancia de la oración. La oración, y ahora es tener esa relación con el Espíritu Santo para que Él nos revele lo que Dios es. Porque si no tenemos esa convivencia, esa comunión real con Dios a través de su Espíritu Santo, simplemente la Biblia no nos va a entrar. Simplemente la Biblia no nos va a llegar o el mensaje no va a llegar como debería de llegar. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Yo que, por ejemplo, lo que nos dice la Biblia y actuar, bueno, sí es actuar todo eso, ¿no? Pero también muy importante todo, si estamos leyendo, que seamos realmente el testimonio nosotros, ¿no? Porque el que yo hable, que diga, predique, eso sin mi testimonio dice Sí. lo contrario. Así es. Eso es muy importante en eso, porque de nada sirve estoy diciendo o comparto esto, y en dónde me lo dice, en cada aquí sí, no sé, pero yo no, en mi propia vida no lo aplico. O sea, yo ahí he pensado que es muy importante y una gran responsabilidad si vas a hablar y hables, y si el comportamiento no es ese, que debemos pues debemos ser muy cautos en eso, ¿no? Porque o sea, Dios no puede ser engañado. No es el que menos. Y es que nosotros tenemos que ser eso, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, que sea, si estamos viendo y leyendo la Biblia, que sea eso también, nuestras vidas. Sí, de hecho, en la semana pasada, cuando hablamos acerca del tema de la oración, pues creo que el principal y del cual habla Jesucristo es alejar de nosotros la hipocresía. ¿Qué es esa hipocresía, no? Aparte, podemos, como usted me comenta,
decir una cosa, pero por atrás nuestra vida refleja otra cosa completamente diferente. Entonces, no solamente se va a expresar la hipocresía en la lectura de la Biblia, sino también, en el caso que Jesús mencionó, también en nuestra oración, ¿sí? Tenemos ese comportamiento hipócrita, ¿no? Y es cierto, a Dios nadie lo puede engañar y tristemente al único que engañan es a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es importante notar esto, es importante hasta qué punto llega lo que es el tema de la revelación, la inspiración y la iluminación en nuestra vida. Prácticamente tenemos todas las herramientas, y puedo decirlo, para triunfar en la vida. Tenemos todas las herramientas para triunfar como matrimonio. Tenemos todas las herramientas para triunfar en la educación de nuestros hijos. Tenemos todas las herramientas de yo también como hijo poder tener una relación con mi Padre, tanto mi Padre celestial como mi Padre carnal. Tengo todas las herramientas también para ser un buen vecino, para ser de la sociedad todo lo que necesite, ¿sí? Inclusive, si un cristiano llegase a ser como, por ejemplo, el presidente de una nación, ese cristiano que ha llegado a ese lugar tiene todas las herramientas para poder guiar al país de la forma correcta. ¿Sí? Y ahí no estamos hablando acerca de que se va a juntar la iglesia y el Estado. No, no están hablando. Son cosas completamente diferentes. Y un verdadero cristiano que tiene, como dice, la mente de Cristo, ¿sí? Que tiene toda la moralidad de Cristo en sí y que llega a ciertos niveles del gobierno, no va a gobernar de una forma egoísta, no va a saquear al país, no va a destruir las instituciones que realmente se han creado para que cualquier país pueda salir adelante, ¿sí? No va a haber gente sufriendo. Se luchará, bueno, ya casi estoy haciendo mi campaña política, no, o sea, ¿sí? Y voten por Voto, voy a hacer mi inscripción, ¿no? Para ser presidente. No, sí, simplemente se va a preocupar por los pobres, se va a preocupar por los pobres, se va a preocupar por las viudas. ¿Acaso no lo vemos eso en la Biblia? ¿Cuántas veces Dios está diciendo, y vean por los pobres, vean por los huérfanos, vean por las viudas, vean por el desvalido? Entonces, si ese líder, ¿sí?, llega a ese punto y tiene esa moral y ese pensamiento y esa forma de pensar de Dios en su vida, esta nación, ¿cómo va a ser? Esta y cualquier nación. Pero si están alejados de Dios, para abajo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, no? ¿Reclamaciones? ¿Hasta aquí? Bien, pues vamos a orar para terminar y pues continuamos la siguiente semana. Ahora sí pudimos terminar la hojita. Bien, vamos a orar.